Venía en el estudio de los desayunos de Teleamazonas en Guayaquil, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Andrés, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Daniel, gracias por esta entrevista. Bueno, en este momento pues existe mucha preocupación en el país en general, principalmente en la costa, por la falta de acceso que tienen miles de hogares. Dicen que 1 millón de personas no tienen acceso al Internet en la costa ecuatoriana y eso dificulta el inicio de clases. Es decir, hay personas que están tratando de ver cómo se alinean a la decisión de seguir con la educación en línea para los niños y adolescentes en nuestro país. ¿Cuál es la visión que tiene el Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Cómo resolver este problema? ¿Y en qué se ha avanzado? Porque digamos que en estos últimos tiempos se ha avanzado en el tema de cobertura de Internet, pero todavía es insuficiente. Bueno, Daniel, como lo hizo el presidente hace más de 8 meses, en noviembre del año pasado, nosotros lanzamos una campaña que es Internet para Todos e Internet Barato. Esta campaña tenía como objetivo justamente cubrir estas 369 parroquias que no han tenido por la historia del país conectividad alguna. Es decir, por más de 15 años nunca tuvieron conectividad. De esas 369 parroquias a la fecha, es decir, en pocos meses, en 4 o 5 meses, hemos conectado ya cerca de 125 parroquias que tienen conectividad. De las restantes, el presidente me ha autorizado a firmar un acuerdo ministerial que tiene como objetivo que se entregue ese espectro de forma gratuita y temporal a las operadoras, para que las operadoras este momento prioricen y focalicen la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de despliegue de infraestructura en estas zonas, que serán aproximadamente 250 zonas. Con eso logramos tener conectividad en la mayor cantidad de parroquias todavía que no tienen internet, que son parroquias rurales. Hay que tomar en cuenta que hemos tenido un crecimiento importante, Janet, en conectividad. Cuando empezó el gobierno del presidente Moreno, solo el 16% de líneas móviles tenían 4G. Hoy, cerca del 60% de líneas móviles tienen 4G. Para el tema costa, régimen costa, el presidente tomó una decisión, que es abrir y usar bien los medios públicos, en este caso Gamavisión y Ecuador TV. Cubren casi el 90% del territorio nacional y cerca del 75% de la población de estudiantes. Estamos hablando de 2 millones de estudiantes y profesores que inician clases o iniciaron clases del día de ayer a nivel régimen costa. De esos, el 75% tienen acceso a través de radio y televisión. Por ejemplo, Gamavisión el día de ayer ya empezó con la franja horaria de 2 horas con los horarios para los distintos cursos, es decir, a través de la televisión. Hay cerca de 170,000 estudiantes que van a acceder al plazo de unas 2 o 3 semanas a una cuenta de 2 gigas gratis para que puedan acceder a clases a través de las plataformas. Y cerca de 20,000 estudiantes que van a acceder a través de de internet satelital, donde no hay acceso ni a televisión abierta, donde no hay acceso a cobertura de internet. Utilizamos el internet satelital, que también ha tenido un despliegue importante en estos 3 años de gestión del gobierno. ¿Qué pasa con ese 15% que no tiene todavía el alcance de ningún tipo de cobertura? Porque incluso en el tema de la televisión y la radio hay una falencia. Es decir, si bien usted describe un incremento en la cobertura, pero todavía hay un porcentaje de la población que no tendría ningún tipo de acceso para poder, en este caso, por ejemplo, acceder a la educación en línea o a través de la televisión o radio. ¿Qué podemos hacer para esa población? Bueno, en televisión, Janet, el 90% de ecuatorianos tiene una televisión en su casa y el 90% de ecuatorianos accede a la televisión abierta, es decir, canales nacionales. Con ellos vamos a cubrir el 75% de la población estudiantil. Y lo repito, de estos 160,000 o 170,000 estudiantes, el gobierno, por disposición del presidente Moreno, va a recibir un plan mensual de 2 gigas de internet para que puedan acceder a las plataformas de educación. En este caso hemos tenido más de 5 millones de visitas a las plataformas que fueron donadas por Microsoft en el programa Microsoft 365 para que todos los estudiantes de las escuelas públicas puedan acceder a estas plataformas. Tenemos un gran reto, y es un gran reto que es justamente que los estudiantes o las casas o las familias accedan a terminales, que es lo más complicado, es decir, computadoras, tablets o teléfonos inteligentes. Hay que tomar en cuenta que el presidente Moreno igualmente, hace más de 10 meses, eliminó los impuestos y eliminó los aranceles para la importación de estos aparatos. Hay que tomar en cuenta que son aparatos todavía caros, que todavía son prohibitivos
Hemos pedido una cantidad de donaciones a través de Cancillería para poder cubrir. Igualmente comprar algunos dispositivos, algunos tablets, algunos teléfonos o alquilar que permita a estos 170,000 estudiantes que no pueden acceder o no tienen en su casa una computadora, puedan acceder tanto al plan de conectividad de 2 gigas y a esta terminal que puede ser una tablet o un teléfono inteligente que permita bajar la información. Y esto, pero las clases ya empezaron, entonces, ¿en cuánto tiempo se podría suplir esta necesidad para que estos niños puedan acceder a la educación en línea? Bueno, el proyecto está corriendo, Janet, ya iniciamos con televisión, espero que unas 2 semanas aproximadas a más tardar podamos ya implementar la entrega oficial de cada giga a cada estudiante. Hemos hecho un despliegue a través de CNT, a través de todos los infocentros que tiene el Estado, que son cerca de 876 infocentros. Hemos optimizado sus recursos y hemos ampliado la cobertura para lograr llegar con conectividad a estos lugares. Ahora viene un proceso ya simplemente de entrega. Hemos coordinado también ya con el Ministerio de Finanzas para poder acceder a estos recursos que son necesarios para los cerca de, estamos hablando, 500,000 estudiantes que todavía no tienen acceso a ninguna opción de educación, ni televisión, ni radio, ni internet. Aclaremos un poco esto de la cobertura que ya se ha logrado dar a cerca del 50% de 369 parroquias que no tenían ningún tipo de acceso. ¿Qué quiere decir cuando dice que ya tienen acceso? ¿Cuál es la realidad actual de esas parroquias? A ver, nosotros tomamos una iniciativa y es una iniciativa que tiene el mundo entero, que es compartir la infraestructura. Como yo lo mencioné el año pasado, se llegó a un acuerdo con las operadoras o con las telefónicas que compartan infraestructura. Es decir, si en una ciudad hay una torre, hay una antena o una infraestructura de una operadora, que esa infraestructura la compartan las 2 otras operadoras. Con eso que hemos logrado crear mayor despliegue. Es decir, las operadoras pudieron compartir e hicimos un plan de trabajo para que las 3 operadoras puedan desplegar de acuerdo a las zonas que necesitamos y donde se haya el despliegue privado, o en este caso de CNT público, se pueda compartir con las otras. Una decisión sencilla, pero una decisión que no se había tomado y una decisión que permitió que más de 125 parroquias puedan acceder, es decir, puedan tener internet, puedan tener conectividad, tanto móvil como fijo. ¿Qué hicimos adicionalmente? El presidente Moreno entregó a SELEC toda la capacidad de ser un distribuidor de internet, es decir, por todo el circuito eléctrico que tiene el país, que son 8,700 kilómetros, a través de eso CNT distribuye internet y distribuye un internet más barato. Antes se compraba cerca de $9 cada gigabyte, hoy estamos vendiendo a más de 400 empresas que venden internet en zonas territoriales, en zonas locales, un internet de $4. Obviamente la crisis de estos 2 o 3 meses complicó el desarrollo y el despliegue de estos pequeños operadores que iban a recibir ya o que reciben ya de CNT esta capacidad de distribución a bajo costos. Adicionalmente es importante mencionar lo que anunció el presidente el día 24 de mayo, que es avanzar hacia la construcción de un cable submarino que conecte el continente con Galápagos y el Galápagos con el mundo. ¿Qué significa esto, Janet? El Ecuador tiene por el momento 3 salidas internacionales de compra de internet. El objetivo es generar mayor competencia, es decir, que venga otro cable submarino que genere mayor competencia y que los costos, calculamos, puedan reducirse hasta un 50% más. Es decir, romper un pequeño monopolio que existe para lograr que a través de un cable submarino de inversión absolutamente privada pueda venir internet más barato a nivel internacional y obviamente eso, ¿quién lo beneficie? A los ecuatorianos, al bolsillo de cada ecuatoriano, puedan ya no pagar internet caro, sino internet barato. Mientras tanto, paralelamente, ¿qué estamos haciendo, Janet? Trabajando también en la transformación digital del país. Esta pandemia, esta crisis de estos 2 o 3 meses, lo que motivó a los ecuatorianos es usar herramientas digitales. Ecuador fue referente para América Latina, tanto para la CEPAL como para la OEA, por la capacidad de uso de herramientas digitales. Hay que tomar en cuenta que más de 2 millones de ecuatorianos accedieron a telemedicina a través del servicio público por primera vez. Es decir, el IES y el Ministerio de Salud Pública atendieron telefónicamente con un médico a cientos y a miles de ecuatorianos. Esto es parte del proyecto que hemos venido trabajando como gobierno. ¿Para qué? Para que en las ciudades más remotas, en los lugares más lejanos, pueda existir un médico y no necesariamente que haya una infraestructura física, que pueda un médico a través de un teléfono atender a los ecuatorianos.
Estamos trabajando en eso con el Ministerio de Salud Pública y el IES. Estaba previsto salir en mayo con este programa que lo anunciamos ya para sacar el único canal de alguna forma de acceder a citas médicas, que es lo que más necesitan los ecuatorianos. Esperamos en pocos meses más o algunas semanas poder retomar este proyecto y que los ecuatorianos puedan utilizar la infraestructura de salud como la infraestructura del IES a través de un solo canal. A ver, entonces, para detallar un par de cosas que usted ha mencionado, lo del cable submarino. Recuerdo, hace un año y pico, hubo un problema porque se había tomado la decisión de que se construya ese cable submarino con inversión del Estado y se estaba dirigiendo esto a alguien en particular que pues ofrecía esta posibilidad en un precio totalmente superior a lo que se podía conseguir. ¿Cuál es la decisión ahora? ¿Va a haber inversión del Estado en la expansión de ese cable submarino? ¿O cómo va a ser ese proyecto? ¿Y cuándo se pondría en práctica? Bueno, esta es una inversión absolutamente privada, como lo anunció el presidente, 100% privada, que es lo que busca por primera vez conectar a las Galápagos con un Internet de alguna forma decente. Galápagos tiene un Internet de mala calidad, tiene un Internet que es caro porque se lo usa a través satelital, y lo que hemos decidido es dar paso a la inversión privada para que conecte, en este caso Galápagos, con el continente, y juntamente armar un proyecto que permita luego Galápagos conectar con el mundo. ¿Qué significa Galápagos? Galápagos es un sitio, es un lugar que va a ser muy estratégico para los próximos años, tener que tener una visión. Galápagos puede ser el hub para América Latina, para la distribución de Internet. Estamos hablando ya de los próximos años, toda la instalación y lo que debe terminar siendo el 5G. Que eso nos permita no cerrar las puertas ahora, sino abrir las puertas y tener una visión estratégica. En este caso es inversión absolutamente privada. Y lo que buscamos es que venga más competencia, Janet. Si tenemos solo 3 cables submarinos que venden Internet o que traen Internet internacional a precios que son caros, hay que comparar cuáles son los precios que tiene Colombia, cuáles son los precios que tiene Ecuador. Con esto lo que estamos haciendo es crear más competencia, Janet. Es decir, que exista más competencia, que la operadora, en este caso pública, pueda tener planes mucho más baratos. ¿Para quién? Para los ecuatorianos. Esto al final termina beneficiando al bolsillo de cada ecuatoriano. Y con eso tratar de romper ciertos monopolios que puedan existir en la compra de Internet a nivel internacional. Y lo que estamos haciendo localmente, Janet, es crear ya esa diversificación y esa última milla para que Ecuador pueda tener conectividad en todo el territorio nacional. Y a la par, crear lo que es la transformación digital. Si tenemos conectividad y tenemos, por ejemplo, trámites digitales, hemos crecido como lo dispuso el presidente. Hemos pasado ya casi al 55% de trámites digitales en www.gov.es. En estos meses se han hecho más de 8 millones de trámites. Es decir, los ecuatorianos ya están usando las herramientas digitales. Ahora tenemos que profundizar más aún los planes, como se comprometió y nos comprometimos con el presidente, llegar a un 90% de trámites digitales. Es decir, que los ecuatorianos desde su computadora, desde su casa, desde su teléfono, puedan acceder a estos trámites digitales. En estos 3 meses de la crisis que hubo, los salvoconductos salieron desde este portal. Es decir, 5 millones de salvoconductos se pudieron emitir sin ir a una oficina, sin perder tiempo yendo a un espacio público, si lo hicieron digitalmente. En el tema de la telemedicina, que es una corriente mundial y en otros países está mucho más desarrollado. Aquí, digamos, a propósito de la pandemia se empezó a incursionar en ese mundo de la telemedicina, es decir, abrirse mucho más, porque sí había, pero incluso no era muy entendido, comprendido ni aceptado por los mismos usuarios. ¿Qué pasó con el 171? Porque como que empezó con mucha fuerza y luego se desinfló un poco en la atención el tema de coronavirus. Digamos que ese boom de esa emergencia ya pasó, pero todavía existe la necesidad. Y esta migración hacia la telemedicina para poder universalizar o democratizar mucho más el acceso a la salud, pues es un paso en el que no se puede dar, digamos, ir para atrás. ¿Qué ha pasado y cómo evalúa usted el servicio o el desarrollo del 171 y en qué está en este momento? Que ya no se escucha qué pasa con el 171. Bueno, en este caso, Daniel, creo que ha sido una apuesta exitosa por parte de Ecuador. Ha sido reconocido todo este plan a través de CEPAL,
a través de la OEA. Hoy estoy dirigiendo la presidencia del ELAC, es decir, la CEPAL nos ha pedido a Ecuador que trabajemos profundizando una agenda digital a nivel de Latinoamérica. Es decir, hemos dado un gran paso, hemos sido un ejemplo, hemos sido referentes en América Latina. El gobierno hoy está liderando un espacio en la CEPAL. ¿Para qué? Para poner en práctica lo que hemos logrado. Sí, al inicio hubo un boom porque era necesario lograr que los ecuatorianos que tenían muchas incertidumbres, preguntas y atenciones que se podían solventar a través de una línea 171, a través de un proceso de telemedicina y a través de triajes virtuales, lo logramos. Es decir, 2 millones de ecuatorianos no abarrotaron hospitales, centros médicos, dispensarios médicos y lo hicieron utilizando esta herramienta. Hoy, obviamente, se sigue utilizando la línea 171, pero ahora tiene un objetivo básico, que es lo que nos permitió construir estos meses, que es crear bases de datos que nos permita unir toda la infraestructura que tiene el Ministerio de Salud Pública con toda la infraestructura que tiene el IES para en las próximas semanas o en los próximos meses lanzar ya este servicio que sea de alguna forma permanente. No solo a través de las crisis o de las emergencias, sino que sea permanente y que los ecuatorianos que hoy utilizamos estas herramientas digitales y que logramos de alguna forma apropiarnos de ella, que es importante. No es lo mismo a veces tener un médico al frente con una bata y con todos los implementos que me esté revisando, no es lo mismo que tener un médico a través de una línea 171 haciendo una consulta. Entonces, este apropiamiento que han tenido los ecuatorianos, esta forma de acceder a la telemedicina, hemos dado pasos gigantes y esto nos permite de alguna forma concientizar que esta herramienta es viable y que esta herramienta es factible, Janet. Con esto seguimos avanzando, la línea 171 sigue trabajando, lo que estamos esperando ya es unir tanto el IES como el Ministerio de Salud Pública para avanzar en los procesos más automatizados. A veces la infraestructura del IES no es tan completa como la que tiene el Ministerio de Salud Pública, sobre todo para atenciones de primer nivel, que son casi el 75%. Estamos a punto ya de suscribir el convenio con el IES y CNT para a través de CNT, que tiene toda la capacidad de hacerlo, lograr fusionar estos dos procesos, esta automatización, tener las historias clínicas automatizadas y tener esta consulta de primera mano. Hay ya la aceptación del IES para hacerlo. Tuvimos que haberlo hecho hace 2 meses, lastimosamente esta crisis nos tomó otras prioridades, como era la atención emergente por todos los canales, y en poco tiempo lanzar este programa. Esto, Janet, permite un ahorro al Estado de más de 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si yo hago una consulta médica, tengo automatizado toda la infraestructura de los dos grandes sistemas, tanto salud como el IES, puedo ser más eficiente y puedo atender a los ecuatorianos de otras maneras, no necesariamente a través de la infraestructura física, sino a través de telemedicina, y puedo optimizar más aún las citas que tenemos. Cada cita tiene una duración de media hora. Si el ecuatoriano que tiene agendado una cita no va, estamos perdiendo media hora de un médico, media hora de infraestructura física, media hora de una camilla, media hora de toda la inversión que ha hecho el Estado. Si esto está automatizado, inmediatamente el agendamiento médico se puede dar al otro ecuatoriano de cualquier sistema de salud que necesite una atención prioritaria. Y con eso vamos a lograr que los agendamientos médicos sean eficientes, que la atención a la salud sea eficiente. Y esto va atado al otro proyecto que lanzó el presidente de la República, que es la compra unificada de medicinas. A través de la cédula inteligente, poder los ecuatorianos tener su recetario médico en una cédula inteligente y que de verdad, y por primera vez en la historia, llegue la medicina al bolsillo de los ecuatorianos, que no se quede en los hospitales, no se quede en las bodegas, no se quede en estos actos corruptos que hemos podido ver estos días. Simplemente para cerrar y volviendo al tema inicial, el tema de la educación. Digamos que usted ya ha descrito el incremento que se ha hecho en la cobertura, hay un reconocimiento de que todavía hay un porcentaje de población que no tiene acceso a esa educación en línea, que se está buscando otras alternativas, pero las poblaciones fronterizas, sobre todo las que están más cerca de Colombia, en la selva, por ejemplo, no tienen ningún tipo de acceso, es decir, no tienen televisión, no tienen radio, peor internet, señales muy débiles para el celular, por la distancia y por la dificultad del acceso hacia esas poblaciones. Para esas poblaciones, sé que este tema no le compete directamente a usted, pero me imagino que tal vez se está considerando, ya que no se puede dar esa cobertura, ¿se podría considerar que en esas poblaciones haya una educación presencial?
Bueno, el presidente ha dado una instrucción que es abrir o reabrir las escuelas rurales. Estas escuelas rurales tienen esa función, justamente donde no existe conectividad, donde no existe infraestructura de ninguna manera tecnológica para llegar, que se abran y está en el proceso de apertura de más de 800 escuelas rurales. Adicionalmente, Janet, insisto, nosotros he firmado un acuerdo ministerial que permite a las operadoras por primera vez tener espectro de forma gratuita o temporal por un tiempo para que puedan incursionar en estos sectores. Adicionalmente, estamos sacando y estamos trabajando en una reforma que tiene que hacer una reforma global a todo el proceso de ecosistema digital. No podemos, por ejemplo, mantener los costos de alquiler de antenas o de torres, el mismo costo de una ciudad de Quito, Guayaquil o Cuenca, que consume tal vez 2 millones de clientes, a costos de antenas en lugares donde tal vez solo hay 50 clientes. Esto ha impedido, esta normativa, que es muy vieja, ha impedido el despliegue por parte de las operadoras de desarrollo en estos lugares, que necesariamente no son comerciales, donde hay 50, 20 o 30 personas, no representa hacer una inversión. Pero si logramos hacer acuerdos a nivel de normativa, de reformas normativas, tenemos que llegar a todos los lugares del país. Igualmente es en el manejo, por ejemplo, de información. No podemos hablar de que hoy está prohibido de que la información esté en una nube fuera del país, cuando tenemos toda la seguridad y toda la capacidad para que todas las empresas que trabajan en temas de nube, como Amazon, como Oracle, que son empresas grandes, de gran trayectoria, no podamos trabajar porque hay una limitación de normativa. Todas esas reformas estamos trabajando con el sector para enviar, por fin, una reforma global que permita que todo este ecosistema digital, que no solo es conectividad, sino el manejo de la información, el manejo de la nube, la transformación digital, los trámites digitales, nos permita lograr tener un ecosistema digital completo. Gracias, ministro Michelena, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a ir a un corte comercial y estará con nosotros Napoleón Santamaría, con quien analizaremos la propuesta del Ejecutivo de vetar la ley de apoyo humanitario y hacer que las personas que ganan más de $5,000 anticipen el pago del impuesto a la renta. Ya volvemos, no cambie de canal.